podemos hacer para vencer el pecado? ¿Qué podemos hacer para vencer el pecado? Bueno, vamos a comenzar. El primer versículo es el que aprendimos de memoria. Y el punto dice: su pecado es su propia responsabilidad y nadie más. Usted debe aceptar la responsabilidad de su pecado. Usted nunca podrá corregir nada hasta que afronte su responsabilidad. Hermanos, el versículo es Proverbios 28:13. Dice: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que confiesa su pecado, pero también se aparta, dice, ese va a alcanzar la misericordia, la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es como, para ilustrarlo, va como los alcohólicos anónimos. ¿Sabe usted que en Alcohólicos Anónimos dicen que el alcoholismo es una enfermedad? La realidad es que no. Hay gente que está enferma y ellos no son responsables de ello. ¿Me está oyendo? Me dijo la doctora que yo tengo hipertensión. Quizás fui responsable de no cuidar mi vida, mi alimentación, y me enfermé de eso. Pero yo no puedo decir hoy voy a dejar de ser hipertenso. ¿Sí me está entendiendo el día de hoy? Ahora, si el alcoholismo fuera una enfermedad, yo he dicho esto en el anexo, como que no les gusta mucho que yo diga eso, pero si el alcoholismo fuera una enfermedad, los doctores, los científicos hubieran ya luchado, hermanos, y se hubieran esforzado en inventar una vacuna para contrarrestar la enfermedad del alcoholismo, que muchas vidas cuesta, hermanos, muchas vidas. De la cirrosis a los accidentes de automóviles, el alcohol, ¿verdad?, mata mucha gente, hermanos. Hombres que golpean a sus mujeres, hombres que golpean. Eso fue una noticia allá en Nuevo León, bien triste, hermanos. Un hombre mató a su hijastro. ¿Por qué lo mató? Estaba borracho y el bebé estaba llorando. Un bebé, hermanos. Y el hombre le dio un golpe con el puño cerrado en el estomaguito al bebé y lo mató. El alcohólico tiene que entender que el alcoholismo es un pecado, hermanos. No hay otra forma de solucionar esto. Si fuera una enfermedad, pues habría una vacuna o estarían luchando por encontrarla. Pero, hermanos, la realidad es que el alcoholismo es un pecado. Podemos considerar enfermos a los alcohólicos, podemos hacerlo, pero no les vamos a ayudar. Ahora, si vemos el alcoholismo como un pecado, podemos guiarlos al arrepentimiento. No podemos hacerlos que se arrepientan, pero podemos hablarles el evangelio de Jesús. Y cuando esos hombres acepten que el alcoholismo es un pecado, ellos van a ganar ventaja sobre el pecado. ¿Qué debemos hacer según este punto? Primeramente, aceptar que es nuestra responsabilidad. Mire, yo no soy el responsable por el pecado de otra persona, pero sí soy responsable por mis pecados. Ahora, la verdad, hermanos, es que muchas veces somos responsables del pecado de otros, en el sentido de que nosotros los enseñamos. ¿A cuánta gente, verdad, no ha pasado? Por ejemplo, un hermano mayor, comienza en las drogas, en el alcohol, en la pornografía, y él lleva ese pecado a su hogar, y allí los hijos, los hermanitos menores, los primos a veces, estaba hablando de los hermanos, ¿va? Primero, hermano mayor, y los niños le aprenden, ¿va? Los hermanitos menores le aprenden al mayor el alcohol, las drogas, el vicio y la pornografía. Pero la realidad es que nadie nos pone una pistola para que veamos pornografía. Nadie nos pone una pistola para que nos alcoholicemos. Nadie nos pone una pistola para que maldigamos, para que digamos maldición. Lo hacemos porque queremos. Ahora, hermanos, la responsabilidad es nuestra y de nadie más. Debes aceptar la responsabilidad sobre tu pecado.
Dice aquí va, nunca podrás corregir nada hasta que afrontes tu responsabilidad. Es como el que está enfermo, hermanos. Yo conozco gente que no le gusta ir al médico. Mi esposa es una de ellas. A ella no le gusta ir al doctor, para nada. Y hermanos, ¿por qué uno no va al médico? Porque no acepta. Le digo, no, yo no. Cuando la doctora me dijo, usted es hipertenso, ¿y eso con qué se come, verdad? Dice, usted tiene alta presión. Y yo le dije, eso no es verdad, eso nada más le da a las mujeres, yo no puedo tener eso. Dice, no, hermano Víctor, no. La alta presión, fue la doctora Julisa, dice, la alta presión le da a hombres y a mujeres por igual. Pero yo no puedo estar enfermo, tengo 37 años en aquel entonces. Dice, lo siento, hermano Víctor, pero tampoco es cuestión de edad, ¿verdad? Y ella me empezó a dar un medicamento. Hermano, yo no había ido al doctor, al médico, sino hasta que me di cuenta que me sentía mal. Hasta que reconocí que había un problema. Cuando buscamos a Dios y le pedimos perdón, cuando reconocemos que estamos mal. Cuando yo tenía 18 años, yo tuve que reconocer mi necesidad de Dios. Yo no sé a qué edad usted reconoció su necesidad de Cristo. Pero qué bueno, hermanos, que llega un día en nuestras vidas en el que decimos, necesito a Dios. La vida que estoy viviendo me está llevando a la destrucción. La vida que estoy viviendo está destruyendo mi familia. La vida que estoy viviendo, ¿verdad?, me va a llevar al infierno. Ahora, no sabemos eso, ¿verdad? Hasta que alguien nos habla de Jesús y de la palabra. Yo me acuerdo de una enseñanza que mi pastor daba, una ilustración. Era de un borrachito que siempre llegaba borracho, hermanos, y golpeaba a la mujer. Decía el pastor que llegaba el borracho, ¿verdad?, y golpeaba a la mujer. Y cuando llegaba a la puerta de la casa el borrachito, los niños salían corriendo y se metían abajo de la cama. Llegaba sin dinero, golpeaba a los niños, los tenía mal comidos, los tenía sin ropita para vestir. Pero un día el alcohólico, ese de esa historia, ¿va?, reconoció su pecado. Buscó a Dios, le pidió perdón a Dios, se arrepintió. Y una vez que se arrepintió, el borracho ya no llegaba borracho. No llegaba, le pagaban el sábado y no llegaba hasta el lunes en la mañana o el domingo a mediodía, sin dinero, vomitado, orinado. Pero cuando se arrepintió, hermanos, eso cambió. Ahora el viernes él salía a las 3, llegaba a las 5 a su casa. Y a mí me gustaba mucho esa historia, ¿va?, porque decía el pastor, aquel borrachito ya no llegaba borracho. Ahora llegaba sobrio, sano, bien, hermanos, razonando. Llegaba con un pollo asado, decía el pastor, una bolsa con pollo asado. Y con la otra mano una Coca-Cola, decía. Llegaba aquel borrachito a su casa y los niños corrían a abrazarlo, su mujer corría, le daba un beso, se sentaban juntos a comer. Y decía, qué bonita historia. Y es una historia bonita. Y es una realidad, hermanos, del poder del Evangelio. El apóstol Pablo, allá en Romanos 1, déjenme ver, porque a veces hay unos versículos, sí, Romanos 1:16, fíjese, hermano, dice el apóstol Pablo, porque no, fíjese, no me avergüenzo del Evangelio, no me da vergüenza salir a tocar puertas y hablar de Jesús. No me da vergüenza que me vean en el solazo. No me da vergüenza que me llamen flojo, huevón. Y a veces hay un grupo de albañiles el sábado, ¿verdad?, que acaban de vaciar un colado. Y luego yo ando tocando puertas y hablando de Jesús. Y ellos piensan que yo soy un flojo, un fracasado. Porque en vez de estar subiendo botes de mezcla a un colado, yo estoy hablando de Jesús a la gente. Ese es un flojo, dicen ellos, ¿verdad? Hermano, pero eso no es cierto, hermanos. ¿Me está oyendo? Es un trabajo. Esta semana me mandaron bien lejos. Me mandaron a un pueblo que está allá por quién sabe dónde, ¿verdad? Donde da vuelta el aire, un viejito.
Le quise dar un folleto y él dijo, ¿yo para qué quiero eso? Y yo dije, pues para que lo lea. ¿Y para qué? Le digo, le habla el amor de Cristo. No, yo no quiero nada. Y le digo, ¿no le interesa saber del amor de Jesús? ¿Yo para qué quiero eso? Dijo otra vez. Y luego le insistí, ¿va? Y le digo, bueno, si usted muriera hoy, estaría seguro de ir al cielo. Y me mandó bien lejos. Y dice, vaya, quién sabe dónde. ¿Yo para qué quiero eso? Y ya lo dejé en paz y dije, no le voy a dar un infarto al viejito, ¿verdad? Era un señor ya grande. Yo creo que tenía más de 70 años el señor. Le faltaba una manita. Usted lo ha visto por ahí en el centro. A mí no me da vergüenza. A mí no me agüita que me cierren la puerta. A mí no me agüita que me rompan el folleto en la cara. ¿Por qué, hermanos? Por la historia del borrachito. Por lo que dice Pablo. Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Y no solo es poder de Dios, sino que es poder de Dios para salvación. Y no solamente es poder de Dios para salvación, hermanos, es poder de salvación para todo aquel que cree. Para todo aquel que cree. ¿Y el evangelio de qué nos habla? De que aceptes que eres un pecador. El primer punto es, todos somos pecadores. Reconoce tu pecado y reconoce que el pecado, ahora, yo estoy hablándoles ejemplificando. Yo espero que usted ya haya recibido a Jesús, ya se haya arrepentido de sus pecados. Pero nuestro versículo dice que esa misericordia, la salvación que es en Cristo Jesús, el cielo para el creyente, lo alcanzan los que confiesan sus pecados. Ahora, no estamos hablando de confesar el pecado ante un sacerdote, hermanos. Ante un hombre al que le llaman padre, pero lo visten como madre. Yo no entiendo el catolicismo, ¿verdad? Padre, y anda con una sotanota el sacerdote, ¿verdad? Es una madre. Va usted aquí a la tortillería y el niño divino ahí lo tiene, con un vestidito rosa. ¿Usted cree que eso es Jesús? Y es un ropón, ¿verdad? Pero yo no entiendo eso, hermanos. Ahora, tampoco entiendo qué perdón podemos entender, qué perdón podemos tener diciéndole a otro ser humano nuestro pecado. Es bueno, hay desahogo, es bueno confesarnos nuestros pecados los unos a los otros porque hay un desahogo espiritual, se aligera la carga. Pero hasta los fariseos, hipócritas y que odiaban al Salvador Jesucristo, y ellos mismos decían, ¿quién es este que perdona pecados? El único que perdona pecados es Dios. Mire, hermano, los fariseos decían eso. Y Jesús hizo aquel gran milagro, sanó al paralítico para mostrarles que no solo tenía poder para perdonar pecados, tiene poder para sanar. Ahora, mi hermano, mi hermana, es el que confiesa su pecado, no al sacerdote, a Dios, que reconoce y dice, sí, yo soy responsable, yo pequé, yo vi pornografía, yo bebí, yo me alcoholicé, yo me emborraché, yo gasté el dinero de mi familia, yo fui a ver las prostitutas a un lugar, a una cantina, ahí compré una mujer, ¿está bien? Ahí gasté mi dinero. Aquel que dice, sí, yo fui el que agarré ese cuchillo y asalté la tienda. Sí, yo era el que me robaba las cosas de mi empresa. Y pudiéramos seguir la lista, hermanos, e ir de mal en peor. Pero es confesarlo a Dios, pero no solo confesarlo, apartarnos. Apartarnos. Vaya, yo conozco historias de borrachitos como el que le conté. Pero también conozco historias de hombres con alcoholismo que cada semana le confiesan su pecado a su mujer. Te volví a fallar, mujer. Me fui a la cantina, me gasté el dinero. Y están ahí llorando en el regazo de su mujer como si fueran unos bebés. Perdóname, viejita, no me abandones, mira. Ya no voy a volver a tomar. Y confiesan su pecado. Reconocen que son alcohólicos, reconocen que están mal, reconocen que eso los lleva a la destrucción.
pero nunca se apartan. Yo conozco hombres que ya tienen 8 años de que yo los conozco y no han cambiado. Porque sí, confiesan su pecado, pero no se apartan. El punto es que el versículo dice, el que confiesa su pecado y se aparta. Mire, hermano, el que confiesa su pecado y se aparta. Ese es el que alcanza misericordia. A lo largo de la vida cristiana, yo creo que lo que más daña a las familias es la hipocresía de los padres. Yo lo he visto, hermanos. Jóvenes que no quieren saber nada de Dios. Yo, ¿pero por qué? Y ellos dicen, no, es que mis papás son unos en el templo y son otros en la casa. Yo he visto, hermanos, que los jóvenes, yo llegué a la iglesia con 18 años. Yo empecé a ir al culto juvenil cada sábado. Ahí estaban los hijos del hermano que dirigía los himnos. Ahí estaban los hijos del tesorero. Ahí estaban los hijos del pastor. Ahí estaban los hijos de hermanos que solo iban cada domingo a la iglesia. Al día de hoy, hermanos, yo sé de jóvenes que aborrecen el cristianismo. Me acuerdo mucho de uno. Se fue a trabajar con los Zetas. Y era hijo de un líder en la iglesia. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Sabe que esas familias aparentaban ser bien espirituales? Es más, yo me animo a decirle, yo admiro al papá de ese joven. Yo lo admiro. Pero, ¿verdad? El pero es que el fruto que dio ese árbol no fue bueno. Hermano, esas familias aparentaban ser perfectas. Aparentaban ser la crema innata de la iglesia. Pero vivían como perros y gatos en su casa. Hermanos, y eso dañó la vida de los hijos al grado que uno de ellos, ¿verdad? Los Zetas, ahí andar de sicario. ¿Sí me está entendiendo? Y ellos trataban de vivir de una manera bien piadosa, recta, ante los ojos de las personas, encubriendo sus pecados. Mire, yo estoy en contra de darle esa apariencia de que soy un pastor infalible. A mí no me interesa que usted piense que yo no peco. A mí no me interesa que usted piense que yo no tengo problemas en mi matrimonio. A mí no me interesa que usted piense que a mí no me interesa que usted crea que mis hijos son perfectos. Yo no agarro a Lea el domingo en la mañana y digo, tienes que cantar porque si no cantas vas a dejarme mal. Soy el pastor y como eres hija del pastor, tienes que vivir de esta forma. No, hermano. Mi hija ama cantar. Si yo hiciera eso con mi hija, ¿sabe qué va a pasar con mi hija? Va a terminar aborreciendo el cristianismo. Porque eso es lo que le pasa a aquel que en vez de reconocer sus debilidades, a aquel que en vez de reconocer que es débil ante la tentación, aquel que no reconoce que está sufriendo en su matrimonio, en sus familias, en sus hijos, el que no lo reconoce, hermanos, y lo tapa, uy, hermanos, no prospera. Pero el que confiesa, el que dice, ¿sabe qué, pastor? Ore por mí, tenemos muchos problemas. El que le dice a sus hijos, hijos, yo sé, hijos, que no he sido el mejor padre, perdónenme, denme la oportunidad de ser mejor padre. La madre que hace lo mismo. El que va al Señor y reconoce su debilidad humana y dice, Señor, soy un vil pecador, perdóname. Soy un mal padre. Una hermana dice, soy una mala madre. Un hijo dice, soy mal hijo. Dios, dame sabiduría. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos ayuda. Nos permite crecer. Una de mis oraciones, hermanos, es, Señor, dame arrepentimiento. Porque a veces, hermanos, nos gusta lo malo. Nos gusta lo malo, nos gusta el pecado. Constantemente le digo al Señor, dame arrepentimiento. Permite que yo pueda arrepentirme de lo que está mal y no te agrada en mi vida. ¿O usted cree que el pastor vive en una nube donde no hay pecado?
¿Usted cree que el pastor vive? ¿Usted cree que cuando el pastor sale de aquí al centro, verdad, las personas mal vestidas agarran una sábana y se tapan? Ahí viene el pastor, déjame tapar. No, al contrario. Las mujeres hasta lo hacen más. Ahí viene el pastor, mira, fíjate cómo lo voy a hacer que titubee. Yo vivo en el mismo mundo que usted. Estoy rodeado de tentación. Pero, le vuelvo a repetir, hermano. Dice la Biblia que el que encubre, el que tapa, el que no reconoce, el que no acepta, no va a prosperar. Entonces, ¿cómo podemos vencer el pecado? En primer lugar, reconociendo nuestra responsabilidad, hermanos. Los responsables que somos en la vida de que un día le vamos a dar cuentas a Dios. Mire, ¿hasta dónde llega eso? Somos responsables de nuestro matrimonio. Un hombre que pierde su matrimonio y llega delante de Dios, Dios le va a decir, ¿qué pasó con la mujer que te di? ¿Está bien? Un hombre que tiene hijos, el Señor le va a decir, ¿qué hiciste de los hijos que te di? A veces pensamos que nada más somos responsables de nosotros. Por eso gente dice, no, pues si yo no le hago daño a nadie. Sí, yo tomo, pero no le hago daño a nadie, soy un borrachito tranquilo. No es cierto, ese hombre está haciendo influencia a sus hijos. Está influyendo a su familia, a sus vecinos. ¿Me están oyendo, hermanos? Somos responsables delante de Dios. Le vamos a dar cuentas a nuestro Dios. El primer punto para tener victoria sobre el pecado es hacernos responsables de nuestras acciones. No encubrir el pecado, reconocerlo, confesarlo y apartarnos. Nadie es perfecto, nadie. Ahora, número 2, no permita que pensamientos sucios controlen su mente. Segunda a los Corintios 10:5. Segunda carta a los Corintios 10:5. ¿Qué dice ahí la palabra del Señor, hermanos? Segunda carta a los Corintios 10:5. Mire, dice, voy a leerle 4 y 5. Desde el 13, hermano, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Mire, dice Pablo, lleva tus pensamientos como prisioneros a la obediencia a Jesús. Las luchas más grandes son aquí, en nuestra mente. Y todos las tenemos. Todos. Principalmente los que queremos agradar a nuestro Dios. Entonces, el primer punto es tomar responsabilidad sobre nuestro pecado. El segundo punto es no permitir que los pensamientos sucios controlen nuestra mente. A mí me gustó un pensamiento que dijo un pastor. Aquel pastor dijo, no puedes evitar que las palomas vuelen sobre tu cabeza. No puedes evitarlo, las palomas vuelan alrededor de ti. Pero sí puedes evitar que esas palomas hagan un nido aquí. Eso sí lo puedes hacer, evítalo, que hagan nido. Entonces, mi hermano, mi hermana, debemos comprender que el diablo está atacando nuestras mentes. Lo hace en la televisión. Ayer, mire, ayer. Yo no estaba viendo una película, no estaba viendo videos en YouTube, no estaba mandando mensajes en WhatsApp. Hermanos, no estaba viendo Facebook. Tenía mi computadora buscando, leyendo, hermanos, la Biblia en la computadora. Me siento en mi escritorio, pongo mi computadora, tiene un buscador, hermanos, para hallar pasajes rápido. Estoy haciendo los mensajes, se me viene un versículo, anoto la cita y me sale un versículo rapidito, hermanos. No tengo que estar hojeando
Eso lo uso más cuando un pasaje no me acuerdo cuál es la cita. Anoto una palabra y el buscador la... Y abrí la página, hermanos, de la Biblia. Una página americana. Está en español, de todos los idiomas. Pero me llamó la atención, hermanos. La verdad, me llamó la atención. Y estaba allí, ¿verdad? A mano izquierda de mi pantalla, un anuncio. Estaba una mujer piernudota, con un shortcito. ¿Qué está diciendo, pastor? La realidad, lo que pasó ayer. Yo puedo encubrirle eso y no contárselo. Y ahí estaba esa mujer piernudota, ¿verdad? Era un anuncio de zapatos, hermanos. De zapatos, parece que venden carne en vez de zapatos, ¿verdad? ¿A cuánto el kilo de pierna, verdad? Usted sabe, hermanas que tienen sus revistas de Impulse, llevan el catálogo de zapatos a la casa de Price Shoes y ahí están las viejas, las mujeres van enseñando pierna para vender zapatos. ¿Verdad? Hermano, yo estaba estudiando la Biblia y vi a aquella mujer, no pude tener un pensamiento, no pude evitarlo, hermanos. Y vi a aquella persona allí. Y mire, hermanos, miré esa fotografía, fue por segundos. Agarré esta cosa, busqué ahí la crucita que tienen generalmente estas fotografías, estos anuncios donde dice cerrar. Lo cerré y lo dice, ¿denuncias este video? Y puse que sí. ¿Por qué lo denuncias? Porque es contenido inapropiado. Mire, si yo estuviera viendo pornografía, yo no haría eso, porque yo la estoy buscando. Pero cuando yo estoy tratando de leer mi Biblia y buscar versículos para un mensaje de la palabra de Dios, hermanos, lo que menos quiero es mirar, mire, escúcheme, cuando yo estoy leyendo la Biblia, lo que menos quiero mirar es una mujer piernuda ahí enseñando carne. ¿Por qué? Hermanos, pues, ¿qué mensaje espiritual le voy a dar? Sí, hermanos, escúchenme acá. Vino el mal pensamiento. Se empezó a volar la paloma ahí, ¿verdad? Pero cuando se quiso quedar, yo la espanté. Dije, no, aquí no. Estoy estudiando la Biblia. Entonces, en otro tiempo sí, no, hermanos. La verdad a veces me da miedo. Yo les he dicho, yo eliminé la aplicación de TikTok, la eliminé. Ahora, nunca la bajé de internet. Compré un celular porque el otro ya estaba dañándose y el celular ya traía la aplicación ahí. La abrí por curiosidad, pero como lo dicen, va, la curiosidad mató al gato. Hermano, usted abre el TikTok, pura basura, hermanos. Pura basura. Música de banda, gente desnuda, gente bailando, gente presumiendo el pecado. O dígame, usted que tiene TikTok, ¿cuántos versículos de la Biblia aprendió esta semana ahí en TikTok? Seguro que ninguno. Ah, pero ¿sabe qué? Sí nos acordamos. Sí nos acordamos, ¿verdad? De los retos. Nos acordamos de los bailes. Ay, ¿cómo bailaba? Como víbora engusanada. Ahí estaba la muchacha. ¿Tú crees que tú tienes pensamiento espiritual viendo eso? Al rato vamos a verte allá en un table dance, ¿verdad? Ah, niñas, váyanse para allá, por favor. Váyanse para allá. No, se me pasó. Allá está Carolina dando clases. Hermanos, ¿en serio, hermanos? ¿Usted cree que vamos a tener pensamiento espiritual viendo esa basura? No. Y mire, yo subí a esa aplicación, subí un video de la sangre de Cristo. Lo subí. Y un día estaba aquí haciendo el aseo y puse una predicación. Hermano, yo estaba luchando. Yo decía, dentro de mí, no debo abrir esa aplicación. No la debo abrir, no la debo abrir. No me ayuda, no me sirve. El que pongo ahí una predicación de Héctor Ávila Jr., el que vino a predicarnos el año en enero.
Y estaba diciendo Héctor, ¿verdad? Que le dijeron, abre TikTok para que subas devocionales de la Biblia. Y dice él que lo abrió. Dice, no, ¿para qué me hago tonto? Eso es basura. Va a dañar mi vida espiritual. Ándele que me predica, ¿verdad? Y dije, no, ¿para qué estoy jugando? Se acabó la predicación, agarré mi celular, eliminé TikTok. Instagram, yo no puedo. Y es que una imagen se mete en un segundo, pero para que la saques de tu mente, está bien difícil. Hay un hombre, hermanos, eso me pasó con Instagram, y fue lo que me llevó a cerrar TikTok, a cerrar Instagram, y no volverlo a abrir. Sí tengo el Instagram, no sé cómo se elimina. No he abierto eso para eliminarlo. Sí lo tengo. Pues ¿sabe qué? No lo abro. ¿Sabe por qué? Porque me hace daño. Un joven, una persona, un joven de la iglesia allá en Nuevo León, que ya no va, desgraciadamente, ya no va a la iglesia. Estaba siguiendo a Babo. Usted que tiene aplicaciones, usted sabe lo que es seguir, ¿verdad? Él aplana un botón para que le manden toda la información sobre el artista. Y este joven estaba siguiendo a Babo, y pues un joven cristiano siguiendo a Babo. ¿Y quién es Babo? Estaba un pelón, barbón, tatuado. Oh, pues ¿dónde se me ocurre? Voy a ver quién es Babo. Luego ahí una fotografía con dos chicas, ¿verdad? Dos muchachas en bikini. No se me olvidan. Y dije, no me conviene estar aquí. No me conviene. Qué fácil sería, va, encerrarme en mi oficina, ver pornografía y luego pararme aquí a predicar. Dios, no, yo creo que Dios primero me mata antes de darme chance de seguir predicando así. ¿Me está oyendo? Yo le decía a mi esposa, pero ¿cómo es posible que esa gente va a esa iglesia donde saben que el copastor anduvo con una mujer ajena? ¿Cómo pueden estar allí? ¿Cómo puede ese hombre pararse a predicar estando su amante ahí entre las congregantes de Yo no entiendo. Y luego me quedé pensando, pues a lo mejor no es hijo de Dios, no es santo. Porque si fuera salvo, el Señor ya lo hubiera reprendido. Si fuera salvo, el Señor ya hasta lo hubiera matado por estar pisoteando su nombre. La única razón que yo hallo para que ese hombre siga allí es que no es hijo de Dios. Es un demonio. ¿Me está escuchando? Pero la gente ahí está, hermanos. Digo yo, pues qué tremendo, ¿no? Entonces, vamos a terminar aquí porque no vamos a acabar. Hermanos, número 1, el pecado es tu responsabilidad. Acéptalo, reconócelo, confiésalo y apártate. Y número 2, no permitas que los pensamientos sucios controlen tu mente. No lo permitas. Hay un aumento en la violencia, hermanos, de la pandemia para acá. Un aumento. Muchos ataques en la escuela. ¿Sabe una cosa, hermano? Yo lo que veo es que se refleja lo que la gente ve en el internet. Gente que está viendo asesinatos, gente que está mirando suicidios, gente que está mirando violaciones, porque eso hay en internet. Y uno mete esos pensamientos en la cabeza. ¿Sabe qué quiere luego hacer uno? Lo mismo. Lo mismo. Estoy hablándole a personas, seres humanos. Ustedes son seres humanos. No son diferentes a mí. Si no la pasaba, estaba viendo yo, ya con esto termino. Estaba mirando que la realidad de los gráficos de los videojuegos está, hermanos, como nunca. Ya uno juega un videojuego y parece que está viendo una película, pero uno está jugando. Yo recuerdo, hermanos, cuando yo jugaba San Andrés. ¿Qué es San Andrés? Era un jueguito donde eras delincuente. Te podías robar un carro, podías asaltar a una persona, podías matar a una persona. Haz de cuenta que tú controlabas el monito y tú eras el que hacía los delitos. Uno. Yo me acuerdo cuando terminaba de jugar ese juego, 2 horas seguidas en el PlayStation, salía a la calle
Yo sentí una adrenalina en mi cuerpo, hermanos. Yo veía las calles como si fueran parte del juego. Es más, yo mismo pensaba que era parte de un juego, aunque estaba en la realidad. Allí bajas a una persona de un carro, le metes un balazo, te llevas el carro, recoges el dinero cuando lo matas. ¿Y qué vemos hoy? Secuestros, narcos, hermano, Grand Theft Auto o San Andrés. Es una escuela para sicarios. Y yo salía, hermano, yo salía pensando, decía, es que se puede. Y ahora veo la realidad virtual que hay, y digo, no, yo ahí no me meto. Jamás jugaría un juego allí, hermanos. Porque se confunde la realidad con la mentira. Y por eso el pensamiento es, o el asunto es, llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y decir, ¿sabe qué? Este pensamiento no es correcto, lo voy a quitar de mi mente. Lo voy a sacar de mi mente. Voy a procurar pensar lo que es correcto. Así que el día de hoy vimos 2 puntos, ¿verdad? Solo 2. Así, hermanos. Acuérdense nada más de eso. Es imposible, es difícil que no tengas ningún mal pensamiento. Es difícil. Pero sí puedes espantarlo para que no se quede aquí. Porque luego empezamos a pensar cosas malas. Y el pensamiento se va a hacer grande. Y luego se hace un monstruo que se apodera de nosotros. Y salimos luego en las noticias. ¿Verdad? Mató, violó, robó, asaltó. Una noticia que me llamó la atención esta semana. No sé si fue esta semana o la pasada, pero de una muchacha, hermanos, que se aventó de un carro. La estaban secuestrando y la muchacha, no, pues no, el miedo. Iba gritando por la ventana del taxi. Ya la muchacha vio que no iba a resolverse la situación. Abrió la puerta del taxi y se aventó. Se murió. Pero al menos salvó su dignidad y su integridad. ¿Qué le iba a hacer ese taxista? Déjeme decirle que ese es el mundo en el que vivimos. No le estoy diciendo para que se llene de miedo. Le estoy diciendo para que ore en el Señor. Es más, entre más miedo tenemos de andar entre ese tipo de personas malvadas, mejor deberíamos de estar con Dios. Más deberíamos de apartarnos del pecado. Le voy a pedir, hermanos, que cierre sus ojos. Vamos a hacer una pequeña oración.